Bueno, pues ya estamos de regreso con este tema que dejamos, que es la homeosimetría. Primero que nada habría que explicarle un poquito al público qué es exactamente homeosimetría. Homeosimetría, para empezar, conjunta dos palabras, ¿no? Homeo, que viene de homeopatía, y siniatría, que es el estudio precisamente de la medicina china, ¿no? Como sinia. Así es. Entonces, de pronto esta sinergia dentro de la medicina complementaria nos va a hablar precisamente de cuál es la visión, tanto dentro del campo de la medicina china como dentro del campo de la homeopatía. ¿Es difícil establecer un diagnóstico dentro de la homeosiniatría? Pues no, si se conoce a fondo alguna de las dos bases, ¿no? De pronto tenemos, en nuestro caso, homeópatas que están estudiando acupuntura y que si se dan a la tarea de entender bien la filosofía orgánica y la filosofía china y la fisiología orgánica chinos, pueden hallar precisamente puntos de convergencia. De ¿no? convergencia, así es. No sé si quieras ahondar un poquito en este asunto. Sí, como bien señalabas, se puede hacer un diagnóstico desde la óptica de la medicina tradicional china y desde la homeopatía, conociendo ambas vertientes, la manera que tiene cada una en particular de diagnosticar. Sabemos, por ejemplo, que la medicina tradicional china tiene una base diagnóstica muy interesante, donde busca conjuntar, al igual que la homeopatía, la emoción con el padecimiento que está en curso. El caso de la homeosiniatría, como bien señalabas, tiene mucho que ver con esta fusión, ¿no? De hecho, es una fusión utilizando la inyección de medicamentos homeopáticos en puntos de acupuntura, logrando un efecto doble, ¿no? Por un lado, la acción del punto de acupuntura es su indicación, y por otro, la del medicamento, que es lo que termina disparando el efecto, haciéndolo o llevándolo a un nivel todavía más interesante para el restablecimiento de estos padecimientos, ¿no? Pero fíjate que hay otra cosa muy curiosa. Si tú, por ejemplo, empiezas a analizar la literatura médica homeopática o el análisis sindromático de la medicina tradicional china, te vas a dar cuenta que de pronto no existen nombres como tales para las enfermedades. Por ejemplo, Claro. Dentro de la medicina homeopática tú vas a encontrar dolor articular al levantarse, al moverse, cuando empieza cuando amanece de pronto o cuando entrando en la noche, claro. Pero no hay una indicación bajo un nombre médico específico. Lo mismo pasa con el síndrome chino, ¿no? Claro. El síndrome chino nos habla precisamente también de lo que está sucediendo en esa relación orgánica que tiene la medicina china. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del órgano hígado, estamos hablando de todas las relaciones que tiene el hígado, al ser del elemento madera o del reino mutante de la madera, con todos los demás órganos. De la misma forma, cuando uno está describiendo, o un medicamento homeopático más bien describe a una persona, no dice es un medicamento para la artritis, claro. No dice este es un medicamento para la gastritis. Nos está describiendo cómo es la manifestación sintomática o de agravación, de modalidad de un paciente, claro. Su relación, la relación que tiene precisamente con la psique, y que es muy aproximado a lo que hace la medicina tradicional china, ¿no? Sí, que esto es interesante porque ambas medicinas reconocen que una enfermedad está estudiada y se conocen los padecimientos, se conoce la evolución de una enfermedad. Pero lo adyacente a la enfermedad, que es el paciente y los síntomas particulares que él presenta, muchas veces son los que hacen de una enfermedad todavía más intensa, o todavía la hacen más degenerativa. En el caso de la medicina china, la homeopatía, como bien señalas, son medicinas que buscan particularizar. A cada paciente tiene un diagnóstico individualizado.
Y así encontramos que podemos tener a 10 diabéticos en una sala y ninguno es igual al otro. Ninguno presenta los mismos cuadros, ninguno presenta los mismos síntomas, ninguno tiene los mismos deseos, ni ninguno tiene los mismos estados anímicos. Esto es a lo que le prestan mayor atención estas medicinas. Le prestan atención hacia el paciente. Tenemos un paciente con, como decías, con gastritis, pero tenemos un paciente que se agrava más a la presión. Si él se presiona, hay más dolor. Tenemos al otro paciente que se afloja toda la ropa y trata de estarse lo más holgado posible porque así mejora. Entonces, esos detalles para estas visiones en estas medicinas son fundamentales. Se basan en la individualización de cada uno de los pacientes para poder encontrar la causa que origina este ramillete de síntomas. Así es, de pronto nosotros cuando hemos dado cursos tanto de bioacupuntura como de homeosiniatría, nos damos cuenta que de lo fácil que puede ser ajustar a la visión, tanto a la visión china como a la visión homeopática, las dos ramas. De pronto tenemos que, para la medicina china hay cosas tan sencillas como el frío y el calor. Y como decíamos ahorita, de pronto en la materia homeopática vemos que una persona que tiene un resfriado, puede ese resfriado deberse a tener contacto con el frío, al exponerse al frío, al exponerse a la humedad. Y todas son precisamente cosas de lo que nos habla la medicina tradicional china, esos factores patógenos que impactan en el paciente y que merman su estado óptimo de salud, claro, tanto energéticamente hablando como orgánica y funcionalmente hablando. Entonces, cuando uno quiere hacer un diagnóstico a través de la homeosiniatría, evidentemente, bueno, tiene que conocer un poco de medicina tradicional china y también de homeopatía, pero además tiene que ajustar el medicamento que va a utilizar al síndrome chino. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un fuego de intestino delgado, entonces tengo que buscar el medicamento que me cubra toda la manifestación del fuego de intestino delgado. Si yo tengo un yang de hígado, tengo que buscar el medicamento que en ese momento me cubra todas esas manifestaciones. Evidentemente no es una tarea fácil porque tenemos repertorios o vademecums homeopáticos impresionantes. Hoy en día se ha hecho también un poco el esclarecer esa visión a través de estos laboratorios que se dedican a elaborar medicamentos biológicos inyectables, que es lo que comentábamos, que el medicamento biológico inyectable sí tiene una prescripción, ¿no? Claro. Es decir, el medicamento biológico inyectable te dice medicamento indicado o coadyuvante para... Hace rato me da un ruchareza porque hablaba con el doctor precisamente de lo que es la palabra coadyuvante, ¿no? Pero se utiliza mucho en la literatura médica. Entonces dice, indicado para casos de gastritis. Bueno, eso vino a simplificar un poco, ¿no? La bioacupuntura, por ejemplo, que también se podría considerar parte de la homeosiniatría, se simplifica la visión porque ahora sí encontramos medicamentos con un uso terapéutico, ¿no? Claro. Y que ya no estás buscando de pronto si tienes un problema con la tierra, con la madera, con el fuego, ¿no? Ya no, o quizás lo tienes en la porción del Shaoyang, del Taiyang, del Taiying, sino que el medicamento viene un poco a facilitar precisamente eso, porque ya trae indicación terapéutica. Sin embargo, aquí entra en juego otra cosa, ¿no? Que, como bien decías, la administración en puntos de acupuntura. ¿De qué manera entonces puede el medicamento, una vez que ya lo hemos elegido, potencializar su efecto a través de la administración vía punto de acupuntura? Se da ese caso, si se potencializa, vemos efectos más rápidos que inyectándolo en otras zonas. Intramuscular, sí, claro. De entrada, señalabas algo que es muy interesante y que en Occidente se ha dado por obviar, por dejar de lado, no darle mucho peso, y que es el síndrome chino. Uh-huh. De hecho, el síndrome chino tiene una complejidad tremenda para entenderse,
ya que el síndrome chino, como mencionabas alguna vez, parece que estás dando un pronóstico del tiempo, ¿no? Hablando de calor, de frío, de viento, de humedad. Sin embargo, interpretar adecuadamente este lenguaje chino en los pacientes representa una ventaja enorme, ya que nos permite entender qué está sucediendo realmente en el cuerpo. Y como tú señalabas ahorita, sí encontramos una ventaja de inyectar los medicamentos de homeosiniatría en puntos de acupuntura, por ejemplo, ¿no? Sí hay una ventaja importante, ya que, como señalamos hace un momento, ahora estos fabricantes de estos medicamentos señalan la indicación de cada medicamento, y eso es una ayuda bastante grande. Sin embargo, el hecho de que sean insertados, sean inyectados en los puntos de acupuntura, se ve una potencialización del medicamento. Entendiendo justamente que cada punto de acupuntura tiene una acción muy específica y obra de una manera muy particular. Entonces, si a esta acción de un medicamento le agregamos la acción que tiene el punto, tanto en la parte material como en la parte emocional, pues entonces estamos encontrando resultados, como dices, sorprendentes, ¿no? Vemos que el tiempo de mejora es impresionantemente rápido. El restablecimiento de un padecimiento empieza a ser bastante importante, ¿no? Y esto finalmente es una visión también china, de tratar de entender de que ninguno de nosotros está exento de padecer una enfermedad. Entonces el secreto no es evitar estar enfermos dentro de la visión china. El secreto radica en que una enfermedad dure el menos tiempo posible en un organismo. Desde una simple gripa hasta una enfermedad más compleja, la idea de la medicina tradicional china es evitar que esta enfermedad dure el tiempo suficiente para causar daños en el organismo. De ahí que entonces la acupuntura también obre como una herramienta para cambiar el campo, ¿no? Platicábamos la semana, hace 15 días, con el doctor que venía, Tapia, de biomagnetismo. Platicábamos un poco la historia de Claude Bernard, que ese era el tema en el cual él centró muchas de sus teorías, y en la cual actualmente las medicinas energéticas están dándole un peso específico a esta visión que él tenía, donde él señalaba que el problema no es los virus, las bacterias, los hongos o los parásitos que hay alrededor nuestro, porque algunos de ellos incluso habitan dentro de nosotros. El problema es que nosotros no seamos un terreno fértil para que estos puedan vivir y alojarse por mucho tiempo. De tal suerte que la acupuntura en este sentido busca, a través de la inserción de agujas en el cuerpo, busca modificar. Algunos estudios hablan del pH, algunos otros estudios hablan de modificar energéticamente este cuerpo para que no seas un terreno fértil para las enfermedades. Y ese es el gran secreto, ese es el secreto de la longevidad dentro de la visión oriental. Evitar que una enfermedad permanezca demasiado tiempo en el organismo como para causarle un daño. Así es, no es lo mismo que un terremoto dure 5 segundos a que si nos dura casi 2 minutos, claro, bueno, pues el daño va a ser mayor. Claro, y pasa con las gripas, ¿no? Incluso hay gente que una gripa le dura hasta un mes, ¿no? Y eso no lo puedes comparar con alguien que una gripa le dura 2 días, 3 máximo, ¿no? Entonces, en eso radica para la medicina china el secreto. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos hablando de homeosiniatría. Regresamos.